La siguiente charla se denomina Experiencias en el desarrollo de una planta de secado de yuca amarga en Costa Rica, la cual será impartida por el ingeniero Edgar Sánchez, quien es técnico en electromecánica del Colegio Monseñor Sanabria en Desamparados, ingeniero electromecánico incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, fabricación de equipos especializados para la industria. Ha desarrollado proyectos innovadores y únicos en la región, tales como cámaras ambientadoras de simulación para procesos de validación de ensayos a laboratorios certificados, una máquina deshidratadora por ultravacío para ensayos en especímenes no destructibles, deshidratadores de soluciones por métodos de aspersión y flujo de aire continuos, y actualmente se encuentra desarrollando un proceso integrado y continuo de deshidratado para sólidos utilizando métodos de flujo de aire forzado. Experiencia en el desarrollo de una planta de secado de yuca amarga en Costa Rica. Y por esto es que lo invitamos y creemos que es muy importante que comparta esa experiencia con todos ustedes. Bienvenido, don Edgar. Bueno, muy buenas tardes, distinguidos amigos, productores. Es un verdadero honor estar hoy aquí en el Congreso Nacional Lechero, compartiendo la experiencia que tenemos en el desarrollo de esta planta de secado de yuca amarga. Quiero extender mi más profundo agradecimiento a la Cámara de Productores de Leche por esta oportunidad para aprender y crecer juntos en la industria agropecuaria. En nuestro país, nuestra tierra nos brinda oportunidades únicas y el proceso de secado de yuca amarga es un ejemplo claro de que podemos aprovechar los recursos de una forma sostenible. En mi charla experimentaremos éxitos y obstáculos que hemos enfrentado en este viaje. Quiero agradecerles a todos por estar acá presentes y espero que esta charla sea informativa, pero también motivadora. Los invito a que exploremos o investiguemos sobre, o descubramos más bien esta experiencia juntos del desarrollo de esta planta innovadora acá en nuestro querido país. Como les decía, la idea es compartir esta experiencia que venimos desarrollando hace más o menos 2 años. La industrialización de la yuca amarga en Costa Rica es un tema muy interesante, nos llamó la atención enormemente por el potencial que tiene. Y para nadie es un secreto, y con las charlas tan importantes que han habido anteriormente, de los desafíos en que se encuentra el sector ganadero en este momento, ¿verdad? Sobre todo el productor de leche. Para citar algunos, ahí vemos precios elevados, dependencia de importación, conflictos internacionales, desabastecimiento. Todo esto nos dice que estamos en un entorno VUCA muy volátil, incierto, complejo y ambiguo. En Costa Rica, como lo vimos en charlas anteriores, y ahí no voy a profundizar, se han hecho investigaciones muy importantes y aprovecho para dar los méritos a todos estos profesionales que han venido trabajando. Es información de la cual nos ha servido para poder empezar a desarrollar y a plantear la máquina de proceso o una planta de proceso como una solución alternativa para poder ser competitivos
Estos numerosos esfuerzos que han hecho estos productores y profesionales nos han dado los insumos a nivel industrial para darnos cuenta de cuáles son las debilidades que tiene o que hemos tenido a la hora de tratar de procesar la yuca en una planta de secado. Y nos ha arrojado que en su mayoría, o por no decir casi en todos los estudios anteriores, nos indican que hay, o que por los procesos utilizados, un costo energético muy alto, lo que ha hecho que no sea competitivo el producto, y eso sí, pues obviamente es la limitante o el reto en el que más nos enfocamos para poder hacer viable una iniciativa de este tipo. Utilizando toda esa información, nos hicimos una propuesta, y la propuesta era básicamente hacer un diseño y una fabricación de una máquina, pero integrada con una línea continua para poder deshidratarla. Como les decía anteriormente, el problema más grande que ha presentado en las experiencias y en los ensayos que se tienen era un alto costo en energía y en mano de obra en el proceso. Entonces eso nos obligó a replantearnos algún proceso que fuera eficiente para bajar costos y que el precio del producto terminado fuera competitivo y además que fuera sostenible. Eso nos plantea o nos indica que para poderlo lograr, lo más importante era involucrar el elemento de tecnología que nos podía permitir controlar tanto calidad como control de procesos, estandarización, automatización, integración de fácil manejo. Con todo este estudio que hicimos a nivel de industria, varios profesionales, ahora les comento más adelante qué tipo de profesionales estamos involucrados, llegamos a este proceso seleccionado, que es un deshidratador vertical de sólidos, en este caso de yuca amarga, por medio de aire forzado con un triturador continuo en la cámara de secado y con recuperación de sólidos por medio de ciclón. El nombre es bastante largo y hay que respirar para decirlo, pero ahí lo vamos a ir desmenuzando y van a ver que no es tan complicado, pero sí involucra una tecnología bastante avanzada. Ese proceso seleccionado nos permite un secado con alta eficiencia, que el proceso sea continuo, tener control de calidad y estandarización que nos permitiera aplicar protocolos. El flujo de proceso de la máquina, que ya la tenemos produciendo, se inicia con yuca fresca en la primera etapa. Bueno, no tengo puntero, iniciamos de la parte izquierda, bueno, ahí vemos las puntas de las flechas, con el recibo de la yuca directamente del campo y con el rallado o picado de ella. Esa es una etapa muy importante, por eso es que esto es una planta de proceso integrada, porque son varias operaciones con varias máquinas que se acoplan de manera que el proceso sea fluido y constante. En el caso del rallado de yuca, la primera máquina lo que va a hacer es hacernos tipo hojuelas con un área, amplificar el área para poder hacer un deshidratado muy eficiente. Ahora vamos a ir viendo los detalles de cada una.
un alimentador de flujo másico, que es el alimentador que nos va a permitir incorporar a la máquina la cantidad de yuca, kilogramos por hora, para realizar el proceso de secado. Y una cámara de secado con triturador continuo incorporado. Una de las limitantes más grandes que tenían los procesos anteriores, que habían arrojado costos muy elevados, era que se producía por baches. El problema de la producción de baches, todos sabemos, cuesta controlarla. Si hay un problema, lo vamos a detectar al final, ¿verdad? El proceso iniciaba rayando, pasaba X cantidad de yuca a un tanque, un recipiente para calentar. Luego había que enfriarlo, volverlo a recoger, pasarlo a un proceso de molienda y ahí darle la presentación final. Pero era sumamente difícil controlarlo. En este tipo de máquina, en el proceso se pensó y se diseñó una cámara de secado, pero vertical, con un flujo de aire controlado y constante. Por eso es un secado continuo, con una fuente de calor, que en este caso estamos utilizando GLP. Ahora vamos a hablar sobre eso, que nos permite acondicionar en temperatura y en humedad el flujo de aire que va a pasar por esa cámara, y ahí es donde se empieza a dar el proceso de secado. Luego se pasa el producto a la ductería y luego a un recuperador de sólidos, que lo que se utiliza es una máquina o un ciclón. Realmente es una máquina estática. Lo que vamos a tener es un movimiento de flujo de aire. Todo esto, les decía que teníamos que incorporar tecnología, porque lograr eficiencia y lograr bajos costos iba de la mano con la tecnología y poder controlar el proceso. Entonces tenemos una unidad de control donde podemos ver, o podemos más bien, valga la redundancia, controlar el rayado de la yuca por medio de variadores de frecuencia en las velocidades de los motores. Igual los alimentadores de flujo másico son totalmente controlables desde la caja de control, y en la cámara de triturado también la velocidad del triturador, que nos permita jugar con la mayor cantidad, por no decir casi todas las variables involucradas en el proceso de secado. A diferencia del proceso más tradicional, que era secar en baches, decimos es secar sobre seco, o sea, la partícula que está seca sigue en el tanque hasta que se termine el proceso continuo. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, pero en la cámara de secado, en este sistema, se incorpora la yuca en tipo hojuelas, con un área amplificada exponencialmente, obviamente, a la hora de dividirla, y eso hace que entre a la cámara de secado de forma controlada y la partícula empieza a secar de forma instantánea. La partícula que adquiere dentro de esa cámara de secado el nivel de humedad y el tamaño se desprende de la hojuela, y al tener el tamaño adecuado y su masa es arrastrada por el torrente de aire o el flujo de aire constante, la mueve hacia la ductería y tenemos luego nada más que recuperarla en el ciclón o el recuperador de sólidos. Quiere decir que en ese proceso inyectamos la yuca fresca, rallada, la yuca fresca se raya en la primera etapa, no se lava, se incorpora como viene del campo, se le da un reposo para que ella esté, digamos, sin gran cantidad de tierra, y
el alimentador nos controla la descarga a la cámara de secado y en la cámara de secado ya de forma continua empezamos a secar casi que de forma instantánea. Podemos ver que desde el momento que incorporamos la yuca fresca, en cuestión de 2 minutos o menos, ya estamos teniendo producto seco en la válvula rotativa. ¿Cuál es la ventaja de este proceso y por qué se hace eficiente? Porque aquí la partícula que adquiere el tamaño, como les decía, y la humedad, inmediatamente la desplazamos de la cámara de secado. No estamos secando sobre seco, sino que la partícula que adquiere su masa idónea se va a desplazar por la ductería hasta el recuperador de sólidos. ¿Cómo lo logramos? Y ahí es donde la máquina permite jugar con las variables para llegar al producto final de acuerdo a las características que buscamos. Por ejemplo, si aceleramos el flujo de aire, podemos lograr una partícula más gruesa, porque entonces puede arrastrar una masa más grande en la partícula y por ende va a ser más gruesa. Si queremos un producto más fino, podemos controlar la velocidad del flujo de aire de secado y entonces vamos a hacer que la partícula, hasta que ella adopte un tamaño mucho más pequeño, pueda ser arrastrado hacia la salida en el ciclón y la válvula rotativa. Todas estas variables nos ayudan a controlar y a buscar el producto final, que es parte de lo que estamos ahorita para poder, digamos, validar o ver la conveniencia de la presentación en el caso de la harina más idónea. Acá, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, vemos una yuca. Ese es un sistema como tipo rallador. Esa era la primera etapa que les hablaba. Obviamente es por la foto, pero eso se carga completamente la tolva de yuca y ahí pasa de forma muy rápida. En la imagen de la derecha podemos ver el frente de esta máquina ralladora, que lo que hace es mantener la tolva o el alimentador, que es un tornillo sin fin, debidamente lleno y dispuesto para inyectarlo a la cámara de secado. La cámara de secado, aquí podemos ver una pequeña imagen. Tiene el triturador en la parte inferior. No sé si ven a la par, es que lástima el puntero, pero voy a acercarme un poquito. Acá donde se logra ver los vórtices que se generan dentro de la cámara de secado. Esto es básicamente a la par de donde está ese dedo pulgar, es yuca, es partículas ya de harina donde van desplazándose. Es probable que ahí todavía hay finas y hay gruesas. Las gruesas otra vez precipitan y en la parte inferior el triturador la vuelve a fraccionar, amplificando nuevamente el área de transferencia de humedad, y eso hace que cuando adquiera otra vez el tamaño deseado, bueno, otra vez no, cuando adquiera el tamaño deseado, ya sea arrastrado y desplazado hacia el sistema de ductería. Esta máquina es relativamente pequeña, la producción. Ella puede procesar o está diseñada para procesar 300 kilogramos de yuca fresca por hora con un rendimiento hemos hecho varias pruebas y hemos logrado desde un 33 hasta un 40% de rendimiento dependiendo de la procedencia de la yuca. O sea, básicamente es la condición, me imagino que de humedad que tiene cada variedad o cada zona de donde ella viene. Luego por esa ductería se desplaza
al recuperador de sólidos, que es un tipo ciclón. Ahí lo que se hace es que se separa, como les decía inicialmente, el sólido y lo recuperamos del aire controlado, el flujo de aire, que es el que nos permite secar. Este proceso de secado no es nuevo. Lo que sí es nuevo es adaptarlo a sólidos. Nosotros, digamos, tenemos algunas experiencias en el secado de líquidos, por ejemplo, en leche. Es el mismo proceso de flujo continuo, nada más que en leche, pues la geometría es muy distinta en la cámara de secado. Y hay algunas otras variables ahí que hay que considerar, pero básicamente es el mismo principio. Es tomar el producto a secar, dividirlo y amplificar el área de contacto para que esa transferencia de energía, y por supuesto va a ser de humedad, sea lo más rápida posible, y eso hace que el sistema sea mucho más eficiente. Igual ahí podemos ver, bueno, una parte de la caja de control donde, como les decía, ahí nosotros controlamos todas las variables, abanicos de entrada, abanicos de salida, controlamos temperatura de entrada, temperatura de salida, controlamos alimentación de flujo másico y todas esas variables son las que nos determinan el nivel de humedad que vamos a conseguir a la salida del producto. Esta es una imagen de la válvula rotativa sacando harina. Esa es harina de yuca fresca. Ahí estamos, como les decía, la yuca la incorporamos fresca y en menos de 2 minutos ya estamos sacándola en la válvula rotativa. Por supuesto, es un modelo que lo podemos escalar y lo podemos hacer de más alta productividad, pero es cuestión de irlo analizando. Sí hemos logrado costos energéticos bastante buenos y ahora podemos compartir un poquito sobre esa parte. Fuentes de calor. Por ahí un señor nos decía sobre utilización de otras fuentes de calor. La máquina está diseñada para una fuente con GLP, gas licuado petróleo, pero ella es adaptable a cualquier fuente de calor. Recordemos que lo que tenemos le llamamos en ingeniería no es lo ideal, pero le decimos horno por generar calor. En realidad es una fuente de calor donde le incorporamos el calor al flujo de aire y ese es el que le inyectamos a la máquina. Es un aire acondicionado, como les decía, tanto en calor como en humedad. Tenemos que considerar la humedad relativa de ese día y hacer pequeños ajustes. Ahí podemos ver un poquito la unidad de control donde tenemos variadores de frecuencia para todos los motores. Tenemos que jugar con la posibilidad de cambiar todas las variables y buscar el balance idóneo para lograr tanto la humedad como el tamaño de la partícula deseada. Sin embargo, eso nos hace y nos da posibilidades que ya hemos hecho pruebas de sacar desde harinas sumamente gruesas hasta harinas bastante finas. Eso es algo todavía lo que estamos en proceso de desarrollar los protocolos ideales para el manejo de la máquina, pero sí ella permite jugar con eso y controlar el producto que queremos. Les hablaba un poco sobre la inversión y los recursos, más bien sobre el recurso humano. Ahora les agradecía a los señores de la Cámara Nacional de Productores de Leche porque
como les dije al inicio, esto es una experiencia para aprender todos y para empezar a trabajar en el desarrollo de la industria agropecuaria. Yo soy ingeniero electromecánico, el área mía es esa, ayudante, aprendiz de ganadero, ¿verdad? Tengo como unas poquitas vacas ahí, pero eso también me apasiona y por eso estoy aquí enredado también, porque no crea, muchos colegas en la parte de ingeniería electromecánica me dicen, pero ¿qué hace usted ahí? ¿Verdad? Y yo más bien les digo, y más bien los motivo de que es una gran oportunidad de integrar profesionales de alto nivel, que tenemos un montón y Costa Rica puede darse el lujo de decirlo, pero que no los estamos integrando a los sectores. Y hoy la idea es todo importarlo, todo traerlo y aquí podemos desarrollarlo. Tenemos en el equipo multidisciplinario que manejamos, tenemos técnicos, operarios, ganaderos también que nos han ayudado para evaluar productos, profesionales en ingeniería mecánica, eléctrica, química, física y nutrición animal. O sea, en realidad es un equipo grande el que ha trabajado en esto, sobre todo en la parte de la industria, pero también no quiero dejar de lado, y ya lo hice una vez, quiero reiterarlo, el agradecimiento a todos esos profesionales que han hecho ese trabajo pesado, ¿verdad? Que es en el que, por así decirle, nos paramos para hacer, ver hacia dónde íbamos. Dentro de los desafíos que encontramos y obstáculos, una es relacionar los parámetros de operación, porque cuando secamos seco es muy distinto a secar líquidos, en el sentido de que las respuestas por las histéresis térmicas y otros factores físicos, la respuesta no era tan rápida. Los sólidos, dice ahí, implican una respuesta lenta, es de lo que les estoy hablando. Las dimensiones y geometrías eran muy distintas para trabajar sólidos y todo casi que se resume en predecir los comportamientos y es ahí identificar los puntos críticos del proceso. Dentro de los resultados, para ya casi ir terminando, tenemos un rendimiento de materia prima bastante adecuado. Yo les dije, llegamos de 33 en algunos a 40% de harina, partiendo de yuca fresca. Controlamos la humedad de la harina, un costo de energía bastante competitivo. Capacidad de producción, lo que hablaban ahora, uno de los problemas que se tienen es sobre la capacidad de producción. Y es bajo requerimiento de potencia eléctrica, lo podemos colocar en esta planta, en este tamaño, en cualquier medidor de finca, en el básico, ahí lo podríamos colocar. Dentro de las conclusiones, hemos logrado producto de calidad, es un fácil manejo, una planta física de bajo costo, nos referimos a que es pequeña, esto está en una bodega, digamos, de 5 por 7 metros, es pequeño, con 7 metros de altura. Tiene una gran potencial de reproducibilidad en Costa Rica, o sea, la idea es que esto se pueda adaptar hacer otras en muchos lugares para no tener que mover tanto la materia prima y adaptable, como les decía, a otras fuentes de energía. Tal vez para terminar, agradecerles y comentarles que esto ha sido un esfuerzo privado de unos señores productores y quisiera agradecerles y mencionarlos, don Alejandro Urbina y su familia y don Federico Cantillo y mi representada. Gracias. Muchas gracias, don Edgar.
Sumamente interesante su charla. Por ser tan técnica, hemos previsto un espacio de 15 minutos para consultas y comentarios al respecto. Vamos a iniciar aquí con el doctor José Luis Rojas. Muchísimas gracias. No sé si mi pregunta, creo que tal vez la podría contestar a alguno de los que han estado en este proyecto. Como toxicólogo y veterinario me preocupa una cosa y quisiera entonces que me explicaran eso. En cuanto al proyecto en yuca amarga, la yuca amarga, sabemos y hemos estado en varios foros a nivel del Códex, que la yuca amarga tiene un contenido muy alto de ácido cianhídrico, más que la yuca dulce. Y en ese tiempo, bueno, me tocó a mí ir a esos foros y estudié un poco, digamos, la digestibilidad y toda la yuca amarga contra la yuca dulce. Mi pregunta es, ¿por qué escogieron la yuca amarga y no se pudo haber trabajado con la yuca dulce, que a grandes rasgos no tiene la posibilidad de un riesgo potencial del ácido cianhídrico, como se dijo en esos países que exportaban esa yuca tenían problemas de hipotiroidismo y intoxicaciones con ácido cianhídrico? Sí, gracias. Creo que ahí, para ser bien sincero, le voy a responder como la mitad. Nosotros nos hemos enfocado sobre todo al tema del costo energético en el proceso de secado. Sí, hay profesionales que han trabajado en eso y lo que recuerdo hasta ahorita es que el proceso ayuda en parte, no sé ahorita, no podría profundizar en esa área, a controlar eso. Como le digo, nosotros trabajamos fuertemente en el secado y lograr bajos costos de producción del secado. Tal vez lo que podríamos hacer es, no sé si, bueno, tómame contacto o me lo regala con gusto y le comunico con alguno de los profesionales que están en eso. O don Jorge nos pueda ayudar. Exacto, le vamos a solicitar a don Ramiro que nos dé un espacio para que don Jorge Morales tal vez pueda contestar más ampliamente la consulta del doctor Rojas. La yuca amarga, igual que la yuca dulce, tiene ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico de la yuca dulce, si usted no la cocina, usted se puede intoxicar. Es suficiente ácido cianhídrico lo que tiene la yuca dulce. La yuca amarga tiene 5 veces más ácido cianhídrico. Podríamos decir las posibilidades son mayores. Pero el proceso, por ejemplo, una yuca dulce de cocinado, le permite a usted comer sin ningún problema la yuca dulce. Cómase la yuca dulce sin cocinar y usted probablemente se va a intoxicar. Ok. El proceso de secado, el proceso de picado, el proceso de hacer harina, el proceso de hacer ensilaje, elimina a niveles manejables por el organismo humano el contenido de ácido cianhídrico. Eso está súper demostrado. El uso de la yuca amarga en animales no es nuevo. Hasta 1982 Europa utilizó la yuca amarga y no el maíz. Fue entonces cuando, por competir con los Estados Unidos, empezaron a producir maíz y eliminaron la yuca. Pero hay dietas, hay en todos los animales y sin ningún problema de intoxicación. Entonces el proceso que tenemos elimina a un nivel muy controlable por el organismo, animales y humanos. Bueno, hay un pequeño problema con lo de la yuca amarga. ¿Por qué yuca amarga y no dulce? Porque la yuca dulce, bueno, a ver, los alimentos animales tienen que ser súper baratos, si no, no dan. Tan es así, todos sabemos, la ganadería
la rentabilidad es bajísima. Tenemos que usar animales tan baratos como nos regalaron el maíz durante muchos años los gringos, subvencionado. La yuca amarga produce 5, 6, 7 veces más que la yuca dulce, por lo tanto su costo es mucho menor y es manejable para la alimentación animal. No competimos con los humanos, ¿verdad? Y tenemos un producto bastante barato. Básicamente es eso. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Complementar tal vez adicionalmente con algunos criterios que ha usado la Junta Directiva de la Cámara para promover el uso de la yuca amarga. Uno adicional es el hecho de tratar de desarrollar un cultivo adicional, una alternativa nueva en otras zonas de producción que no compita necesariamente con la yuca dulce. ¿Y esto por qué? Porque lo que queremos es tener un producto a un precio competitivo con un sistema de producción lo más rústico posible, ¿verdad? Que nos garantice esto. Porque este es un proceso en el cual la yuca amarga tiene que ser competitiva con precios internacionales del maíz alto o bajos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos es fomentar nuevos encadenamientos productivos que generen alternativas de creación de riqueza, de diversificación, de generación de empleo en otras zonas, ojalá que no estén necesariamente cerca de lugares donde se produce la yuca dulce, ¿verdad? Para evitar contaminación. Y aquí, por ejemplo, de los datos que nos han presentado, hay una zona con potencial extraordinario como es Guanacaste, ¿verdad? Donde los rendimientos han sido inmejorables. Ahora sí, disculpen por el comercial, don Ramiro Pérez de Guatemala. Muchas gracias, sí. Miren, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, usted ha hablado de estandarización. Eso significa que hay unos parámetros de calidad de la yuca antes de entrar al proceso. Entonces, quisiera que me platicara un poquito más de eso en el control de calidad. Número dos, el costo aproximado de inversión de esa máquina y felicitarlo porque yo en algún momento me dediqué a la metalurgia y sé lo que cuesta hacer esas cosas. Pero sí, el costo y digamos el mantenimiento, qué requiere de mantenimiento y digamos la periodicidad de ese mantenimiento y el costo si lo tuviera. Solamente gracias. Sí, gracias. Por ejemplo, en el caso de estandarización que le hablaba, es montar por ejemplo, a nivel de maquinaria, no tenemos tanta limitante, por ejemplo, como les decía, en lograr el tamaño de partícula, pensando, como le digo, estoy en otro campo, en digestibilidad del animal que favorezca, no sé, pero eso lo podemos variar de acuerdo al requerimiento ideal. Esa es la parte en la que todavía, digamos, estamos desarrollando esos protocolos para la estandarización, para que digamos, ok, el tamaño particular requerido o el ideal va a estar entre este y este rango. Ahí sí estamos trabajando con profesionales en esa área. En el caso de la estandarización, más bien antes de la producción, en la producción de finca, sí es importante a nivel de costo, porque lo que sí hemos analizado es que los rendimientos son un poco distintos. O sea, si nosotros secamos, que es algo de lo que se ha pensado, que se puede hacer, secar rechazos de yuca dulce, por ejemplo, que perfectamente se puede hacer, pero los rendimientos y la calidad de yuca de la harina final va a ser distinta. Es un poco inferior, porque obviamente tenemos más cáscara y menos harina, entonces eso es como en la etapa en la que ya estamos, porque hemos visto eso, igual con la humedad, hemos secado producciones de diferentes zonas del país y hemos notado diferencias considerables en cuanto a humedades y a rendimientos, porque no solamente la humedad, la yuca puede traer la misma humedad, pero si la yuca es grande, es más beneficiosa para el secado y obviamente nos va a dar una calidad mejor. Entonces, digamos, la ventaja que sí tiene la máquina es que podemos jugar con todas esas variables y estamos en esa etapa de lograr cómo hacer los protocolos para poder controlar esa estandarización. Ahora, como no secamos por baches, sino es de forma continua, por cierto, hace poquito ya llegó el instrumento, podemos secar de forma muy rápida en el proceso. Entonces, estamos hablando de que en media producción, 2 minutos después de incorporar la primera yuca, ya puedo sacar la primera muestra
ver cómo estamos en humedad, cómo estamos, y entonces podemos hacer los ajustes y variar de manera que ellos nos trabaje de forma continua. En cuanto al mantenimiento, es una máquina, digamos, industrial, podría trabajar tiempo completo, excepto las horas de mantenimiento, digamos, operativo, ni siquiera tanto el preventivo es relativamente sencillo, y digamos, todo lo que es la máquina, la fabricación completa está hecha acá. Lo único que se importa son motores, instrumentos electrónicos y de medición, pero el resto todo se fabrica acá en nuestro taller metalmecánico, partiendo de materiales en cero, ¿verdad? De láminas y los aceros. Entonces, en cuanto al mantenimiento, es un mantenimiento bastante sencillo, pero sí tiene usted toda la razón, todavía nos falta trabajar en esa etapa para que ya pueda salir un producto, digamos, bien seguro, ¿verdad? En cuanto a todas esas condiciones. Sí, señor. En cuanto a todas esas condiciones, perdón. Sí, no sé si estamos… Perdón, bueno, el costo de la máquina ahorita, esa anda como en alrededor de unos $50,000 por ahí. Estamos hablando con la máquina puesta en marcha y la asesoría, digamos, por ahí proyectamos. Y ahorita, para adelantar algunos números, algunos costos, para que tenga una idea, que esperamos que anden por ahí, ya hemos secado como con costos alrededor de 200 colones el kilo de harina de yuca, ¿verdad? Puesta en planta. La idea es, hay muchas cosas que se pueden mejorar y vamos a seguir en eso. Aquí hay que meter más ingeniería, más profesionales, y eso podemos lograr. Recordemos que hay términos como, por ejemplo, la regeneración, que es aprovechar calores de pérdidas de energía ahí y poder incorporarlas en otros sistemas en el mismo proceso y poder bajar costos. Por ejemplo, podríamos poner otra etapa luego de la válvula rotativa, donde podemos sacar a una humedad más alta y terminar de hacer un secado más rápido de un sistema diferente, ¿verdad? Con una regeneración de calor. Pero hacia eso vamos, hay mucho en qué mejorar. La ventaja es que son módulos y se pueden incorporar. Por ejemplo, ahorita en ese módulo de control todavía no le hemos incorporado un PLC, pero ya se va a incorporar el PLC cuando tengamos los protocolos y todos los controles que requerimos para poder hacer la vía programación, ¿verdad? Y que ella más bien empiece a hacer sus correcciones básicamente sola. En cuanto a costos, eso nos ayuda a que el operador sea un operador adiestrado ahí, no tiene que ser muy preparado, y un ayudante básicamente para que mantenga cargada la máquina. Estábamos hablando de 300 kilogramos hora, pero recordemos que si la amplificamos, pues vamos a ocupar siempre el mismo operador y ahí es donde vamos a empezar a ser todavía más competitivos. Esa es la idea. Don Ronald Vega, atrás, por favor. Sí, gracias. Una pregunta, ¿lograron determinar el costo, incluyendo obviamente un costo prorrateado del equipo, del producto final en términos de materia seca, por ejemplo, comparado con el costo de 1 kilo de maíz molido? Sí, bueno, ahí está don Alejandro Urbina, nos podría ayudar. Nada más a números gruesos, nosotros esperamos que el costo final sea entre 175 pesos y 200 pesos el kilo de harina de yuca. Mandé a analizar la harina de yuca afuera y según el NDS a mis vacas les va a gustar muchísimo y va a poder sustituir 4 kilos de maíz molido por 5 kilos de harina de yuca con mucho mejor digestibilidad. Dependiendo de la producción que tenga el productor, que debería ser arriba de 40 toneladas por hectárea, pero perfectamente podría, bien manejado, llegar al doble. Entonces el productor podría recibir desde 25 pesos hasta 50 pesos. Son números así
muy a grosso modo. Y el estímulo que tengo yo de meterme en esta cosa es que consumimos 15,000 kilos cada 3 semanas, es lo que consumen mis vacas, entonces el estímulo es bastante grande. Don Arturo Solórzano, teníamos una consulta aquí. Gracias. Sí, gracias, don Eric. Bueno, voy a referirme un poquitico a una pregunta anterior. Sí, en el INTA tenemos algunos materiales de yuca dulce diferentes a los materiales que exportamos, y en eso quiero referirme que por muchos años, 10 años, estudiamos evaluando algunos materiales en PER 180, PER 180, MBRA 380, por ejemplo, son materiales precoces y con productividades altas. Hay un CG 5440 o 6740 que anda con alrededor de casi 40 toneladas, que son materiales que estamos precisamente en evaluación en varias localidades para buscar alguna alternativa para mantenernos también dentro del mismo marco que presentaba precisamente el doctor, que puedan servirnos en el caso de ir manteniendo también esa productividad que se requiere de bajo costo, obviamente. Lirios es un material muy alto en productividad, como dice don Jorge, casi 80 toneladas, y entonces la meta es realmente esa, ¿verdad? Hay ensayos de 55 y 60 toneladas en algunos materiales dulces. Y el otro tema es que el mayor contenido de ácido cianhídrico está en la cáscara. Un fuerte contenido de ácido cianhídrico está muy fuerte en la cáscara y es parte del proceso de cuánto es lo que quita uno de la otra. Yo me quería preguntarle, es que hace unos años conocí un emprendimiento allá por la Vega de San Carlos, con unos socios, don Carlos Chávez y otros 6 productores más, que tenían una máquina precisamente para solar, para la producción de harina, cuyo objetivo inicial era para producción de harina para uso animal, pero tenían un mercado también para uso humano, ¿verdad? Y ellos estuvieron trabajando a bajar costos, ¿verdad? Con básicamente un factor térmico, con energía, con solar, obviamente con paneles. No sé si conoció esa experiencia y comparativamente con lo que se está desarrollando ahora, que ahora hay mucho principio realmente de metalurgia que hay aquí incorporado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Funciona lo que se está haciendo ahora con esa otra nueva propuesta que usted está indicando? Gracias. Sí, muchas gracias. Vea, precisamente ese proyecto como tal, no sé si sería, pero sí investigamos mucho sobre los trabajos ya que se habían realizado y básicamente, no sé si no puedo referirme a ese, pero todas las iniciativas que se han hecho, inclusive para uso humano, las que conozco, son por producción por bache. Y cuando hablamos de producción por bache ya hablamos de eficiencia mala. ¿Por qué? Porque acordémonos que un secado por bache, la partícula ni siquiera puede ser muy fina, porque entonces no hay espacio para que salga la humedad. Si no hay un movimiento del producto adecuado, no tiene cómo deshidratarse. De hecho, las primeras máquinas de secado de leche, que los principios no es lo mismo, pero se comparten, era vertir la leche en una lámina caliente y que se secara, casi quemarla y luego rasparla, ¿verdad? Es básicamente ese proceso el que se maneja. Este es digamos, muy similar al proceso de secado de punta que se utiliza, que es donde, por ejemplo, en leche lo que hacemos es dividimos la partícula de leche a 50 micrones, que eso nos garantiza la condición ideal para el secado. Entonces, digamos, acá, ¿qué es lo que hacemos? Que el tipo de hojuela es muy importante, es muy fino y, como les decía, el secado es de forma continua y no secamos sobre seco. Entonces, ahí es donde el sistema sí respondió y es bastante eficiente energéticamente hablando. Sí, como lo mencionó usted, se le han incorporado, por ejemplo, nosotros tenemos estudios del comportamiento de la partícula dentro de la cámara, con un método que lo hicimos con unos ingenieros de la Universidad de Costa Rica, donde utilizan un método de elemento finito para ver el comportamiento. O sea, sí lleva un componente tecnológico y de experiencia que manejamos bastante importante, porque la ciencia que sea competitivo es definitivamente optimizar la transferencia de calor y por ende de humedad. Eso es básicamente
la diferencia, digamos, en cuanto a eso. Ahora, lo que usted decía en cuanto a la cáscara, la máquina tiene una función que se me olvidó mencionarles, pero es muy baja, digamos, no la pérdida, pero en la parte inferior, si dentro de la yuca, en la cáscara, pues viene una piedrita, una arena o algo, esa nunca va a alcanzar el peso ideal, no lo va a arrastrar el sistema y lo sacamos por la parte inferior. Entonces eso no entra, digamos, sea como sea, más bien es importante considerar que hay un tipo de limpieza dentro del proceso, no al 100%, pero bastante considerable en el producto. No sé si le quedamos claros. Gracias. Tenemos otra consulta aquí al lado izquierdo. Ok, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta va relacionada más que todo con el costo de inversión. No. Eh, ¿Dónde está? Ok, perfecto. El costo de inversión, bueno, es bastante alto, digamos, igual comprendo que al fin y al cabo tal vez se llega a pegar en algún momento, no tengo de la menor duda de eso, pero, por ejemplo, en el caso de un pequeño y mediano productor que a veces tal vez le cuesta el hecho de poder comprar una máquina de este calibre, ¿existe algún proceso, algún tratamiento que se le pueda dar a esa yuca amarga para lograr llegar al tamaño de partícula adecuado y al secado también previo al picado, por decirlo de alguna manera? No sé si tiene alguna información con respecto a eso. A ver si le copio. Sería como producir la yuca, digamos, la harina de yuca sin utilizar la máquina, por así decirle. Sí, digamos. Sí. Bueno, sí, está bien. Sí, digamos, sí lo puede hacer. De ahí usted seca el método tradicional, solar. Usted seca la partícula, en ese caso no la divide, no tan pequeña, la seca de forma solar y cuando ya garantice que tiene su humedad, pues la muele. Y hay unos separadores de sólidos muy pequeños que podría utilizarlos para eso, o ya sea utilizar algún tipo de sedazo o criba para estandarizar. Sí lo podría hacer, claro. Lo que pasa es que aquí nos enfocamos en uno de los retos que tenemos, que ya muchos charlistas lo mencionaron, que era que el producto, la harina era muy buena, pero la disponibilidad. Entonces aquí lo que estamos es apostándole a que podamos producirla en cualquier época del año. Esta la estamos produciendo, por ejemplo, en Opala, a la par de unos riachuelos, ¿verdad? Con una humedad relativa increíble y llueve y aún así seguimos procesando. Entonces la idea es precisamente eso, pero sí podría hacerlo de una manera más tradicional y de menor producción. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a lo que es el producto terminado. Sí entiendo que el proceso es continuo, pero hay algo que me preocupa con respecto a una vez que termina el proceso, porque es un proceso de secado, no es un proceso de cocción. Entonces, yo tengo así como el sinsabor de que ¿cómo hacen para controlar, digamos, la calidad de ese producto terminado? Es decir, ¿cómo va a estar ahí, digamos, la composición nutricional de ese producto? Si durante el proceso, digamos, se les pasó de fuego, se desnaturalizó proteína, se afectó la disponibilidad de los almidones, ¿tiene que haber algún punto crítico ahí de control en ese proceso que me diga a mí, ok, aquí debo parar, hasta aquí? ¿Cómo hago? Si existe la posibilidad de sacar 1, 2 o 3 variantes de la harina, o es solamente un único producto final. Sí, muy buena la pregunta. Recordemos que lo que les expuse desde el inicio es que para poder lograr necesitábamos incorporar tecnología, y precisamente eso que usted nos dice es un punto que tuvimos que controlarlo. Nosotros podemos controlar desde flujo del aire secado, temperaturas de entrada, temperaturas de salida, tamaño de partícula. Ya se están haciendo pruebas sobre eso, pero por ejemplo, como decía usted, no hay que cocinarla porque se puede naturalizar. Bueno, lo he escuchado con colegas en esas áreas, pero por ejemplo, algo de lo que se ha analizado es que cuando la partícula entra, este sistema de secado
es un sistema ideal para productos sensibles. ¿Por qué? Porque el producto entra y cuando entra húmedo. Eso hace una barrera de agua, ¿verdad?, que no permite que él experimente las temperaturas tan altas. Además que el producto, en el momento que ya se secó, es arrastrado y sacado de forma rápida de la cámara de secado. Sí, es muy importante lo que usted dice y es en lo que se está terminando de trabajar, montar los protocolos o los estándares ideales en los que se debe, de obtener el producto final. Pero la máquina nos permite jugar con todas esas variables. Por ejemplo, es el mismo principio, como les decía, que se ha usado en secados de fluidos y secados de fluidos sensibles. Y por ejemplo, para que tengan una idea, la leche, a pesar de que pasa a temperaturas altas, no podemos considerar que está pasteurizada. Hay que pasteurizarla antes porque el proceso ni siquiera la somete a temperaturas críticas como para que eso se dé. Pero sí es muy válido, claro, es un punto muy importante que hay que determinar. Y uno de los retos que más se tiene es que, como cuando se seca sólidos, las respuestas en los controladores no son tan rápidas, entonces hubo que triangular entre variables que me determinan temperatura de entrada, temperatura de salida, corrientes en los motores, y eso me garantiza, y medición de temperatura propiamente en la entrada de la partícula, la que experimenta, porque ella, a pesar de que el aire entra caliente, en el momento que ella empieza a transferir humedad, la temperatura de la cámara cae de forma súbita, entonces no se expone a eso. Si hay un descuido en el proceso, sí, claro que se puede dar. Entonces es un tema que se controla, pero tiene todas las variables para poder jugar con eso y garantizar un producto de calidad. Gracias. Doña Ivani. Tal vez para aclarar en la anterior intervención que se entiende que $50,000 es un monto muy importante para un pequeño productor. En principio, el proyecto está pensado en máquinas para grupos de productores, ojalá grupos de productores organizados en una asociación, en una cooperativa, o si son productores más grandes que se unan, algunos productores más grandes y puedan tener la máquina. Tal vez en forma complementaria, con los datos que nos han brindado hoy, la diferencia entre el costo del maíz amarillo, el último que tengo registrado era alrededor de 14,000 colones el quintal, el maíz molido. A 200 colones que nos están comentando el día de hoy serían 9,200, entonces son 5,550 la diferencia entre 1 y 2. Si, como vimos anteriormente, una fórmula tiene un 50% de maíz y lo sustituimos por yuca amarga en una relación que nos acaban de decir de 5:4, o sea 1.25 a 1, entonces solo el ahorro de ese 50% por cada 100 quintales que compremos al mes, en un año podríamos tener un ahorro superior a los 14 millones. Es decir, que en 2 años se podría, sin considerar el financiamiento, pagar la inversión, ¿verdad? Esos son números así a supermano alzada, pero es más o menos para tener una idea del potencial que tiene esta iniciativa, ¿verdad? Y entre más gente esté interesado, más áreas de yuca amarga tengamos, vamos a tener mayores posibilidades. Le agradecemos mucho a don Edgar por su excelente presentación, por sus respuestas. Vamos a darle un pequeño presente y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos.